Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Ya listos? Ya. Buenas noches. Buenas noches. Paco, ¿estamos bien? ¿Ya listos? Sí, padre. Perfecto. Vamos a iniciar porque posiblemente algunos están en otras redes, no todos están en Zoom, en otras redes y para no hacerles esperar, sino quienes están conectando. Ya están abiertas las más redes también, ¿verdad, Paco? Más canales. Sí, padre, por Facebook, por YouTube y Spotify se sube la grabación. Bien, vamos a iniciar con una oración en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo sale María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Voy a permitirme compartir la presentación. Ahí está, ya ahí se ve. Ya aparece ahí, perdón. Bueno, No, No, todavía padre. no. no aparece todavía. Este, ahí va. Muy bien, ahí está ya, ahora sí. Sí, ya se ve. Gracias. Muy bien, con la presentación. Bien, pues venimos a este nuevo curso, en esta ocasión dedicado al amor matrimonial como tal, la teología del amor matrimonial. Tenemos dos grandes secciones, la primera más larga, que es descubrir el origen del matrimonio, el origen del matrimonio, o la origen del amor matrimonial, y sobre todo partiendo de la base bíblica, los textos bíblicos que le dan y que eso nos ayuda a darle un sustento muy importante a esta vivencia, a este proyecto de amor dentro del matrimonio. Para que eso sirva para quienes están dentro del matrimonio, para quienes de alguna manera tienen proyectado un día la vida matrimonial, o de igual manera para quienes dan de alguna manera seguimiento a las tareas de teoría de formación de los matrimonios. Partimos de este origen fundamental. Primero, bueno, hay un momento especial dentro de la Iglesia Católica que es el Concilio de Trento, donde en el Concilio de Trento se trata de especificar ya de manera clara cuáles son exactamente los sacramentos y que después pues quedarán siete sacramentos. No quiere decir que hasta entonces se tuvieron los sacramentos, es decir, los sacramentos son una vivencia de la Iglesia desde siempre, pero fue necesario especificarlo de manera formal exactamente cuáles eran los sacramentos. Y en este caso, para el sacramento del matrimonio, como siempre, todo sacramento tiene que partir de una base bíblica nada más, no es un invento de la iglesia, es una institución formal dentro del proceso de salvación que Cristo nos trae. Y bueno, originalmente se había propuesto como el texto fundamental de Efesios 5, 21, 23. No voy a leer los textos, os voy a dejar de tarea para que los vayan anotando ustedes. Efesios 5, 21 al 33, al 32, perdón. Pensaba que ahí tenía claridad el fundamento de la sacramentalidad del matrimonio. Sin embargo, la propuesta de que este fuera el texto fundamental no tuvo plena aprobación por los padres conciliares, por lo que solamente señaló que Pablo sugería en él la sacramentalidad, la sugería, pero no podía ser la base última del matrimonio como sacramento. Concretamente, Terento dice lo siguiente: ahora bien, la gracia que perfeccionare aquel amor natural, porque el matrimonio es una historia que nace desde la creación misma, y vamos a ver en los textos bíblicos, eh, y confirmara la unidad indisoluble y santificadora de los cónyuges, nos la mereció Cristo por su pasión,
O sea, nos la mereció por su pasión del mismo Cristo. Y de esa manera Él es el que instituye y el que realiza los venerables sacramentos. Como que viene muy oportuno, además de la práctica y todo, y San Pablo señala la importancia del matrimonio y lo demás, señalar que es Cristo quien instituye el matrimonio y en general los sacramentos, ¿no? Por lo cual se señala cómo el apóstol San Pablo en la Sagrada Escritura insinúa esa sacramentalidad y la refiere a Cristo. Entonces, este texto de Efesios, sin que sea el fundamento último para hablar del matrimonio como sacramento, no queda este texto como un texto definitivo, pero sí se reconoce que San Pablo ya alude a esa sacramentalidad. Cuando dice, varones, amadas a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó por sí mismo por ella. Y añade enseguida, sacramento, ese signo, grande es, pero yo lo digo en Cristo y en la iglesia, lo digo por Cristo y por la iglesia. Como que no, más bien quiere, más bien de reflexionar más sobre el tema de ese signo de amor grande entre Cristo y la iglesia, más como tal el sacramento mismo del matrimonio. Pero vamos a dar espacio a la reflexión bíblica en general y ver cómo la Sagrada Escritura nos muestra la riqueza y lo sagrado de esta institución. Y es lo que realmente queremos cobijar dentro de este curso. Queremos ver toda la riqueza que implica eh, este proyecto de amor de la pareja, como matrimonio, y desde luego también haciendo alusión a la parte de la institución como sacramento. Y vamos a partir desde el Antiguo Testamento. Vamos a partir del Antiguo Testamento y hacer un recorrido en general de los textos más importantes. Y en el segundo bloque hablaremos de tal día de la sacramentalidad, que es un bloque un poquito más corto. Concretamente, partimos del libro del Génesis. En el libro de Génesis hay dos relatos de la creación. El relato que le llaman relato ya vista sobre la creación, que es el más antiguo, porque es el segundo relato que se presenta en el Génesis. Ahí se manifiesta la verdad del matrimonio como un don originario de Dios para el hombre. Entonces, por eso decía, aunque Cristo lo instituye como sacramento, en realidad la institución del matrimonio corre toda la historia de la humanidad. Corre toda la historia de la humanidad y es una parte que no tenemos que perder nunca de vista, de que no es que Cristo, Él vino a darle el grado de sacramento, pero a una institución que ha existido siempre desde el origen. Y aquí en especial queremos hacer mención a esta expresión tan bonita de la Sagrada Escritura en el Génesis 2. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer de alguien como él para que le ayude. Luego sigue todo el texto, me brinco algunas partes y sigue más adelante. De la costilla que había quitado del hombre, formó Yahvé Dios a la mujer y se la presentó al hombre. Ahí sería una vertiente importante del origen del matrimonio como una riqueza de la humanidad querida por Dios desde toda la creación. Ante esta situación, el hombre exclamó, esta sí es carne de mi cabeza, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará varona, Ishat, porque el varón ha sido tomado. Luego ya reafirma más adelante en Génesis. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne. Entonces, como que es un texto muy rico en esto y que nunca lo perdamos de vista, de que el matrimonio como proyecto de Dios está en el momento mismo de la creación, desde ahí parte, desde el rato mismo de la creación, con este énfasis especial, primero, que no es bueno que el hombre esté solo. Voy a después a retomar todo esto y le voy a dar el toque a cada elemento, simplemente lo tomamos así de manera global. Como este momento histórico, es un momento importantísimo, donde parte, desde luego, esta riqueza que, repito, recorre toda la historia de la humanidad. No es bueno que el hombre esté solo, de manera así simbólica o de manera expresiva, dice, sacó del hombre, perdón, la costilla y de ahí formó a la mujer. Esa es carne de mi carne, es hueso de mi hueso. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese relato manifiesta, así con un lenguaje mítico, porque o sea, como que, imagínense así como que Dios lo durmió y que le sacó la costilla y demás. Eso no importa el tipo de lenguaje. Lo que importa es ese relato manifiesta la relación interna del hombre y la mujer. Es decir,
un movimiento para la vida matrimonial que nace desde el interior del ser, desde lo profundo del ser, que está ordenado o que están ordenados el uno al otro con diferentes características sexuales, con una idéntica dignidad humana. Y aquí parte la riqueza del matrimonio. Ojalá que esto lo sepamos asimilar bien, lo sepamos entender bastante bien. Entonces, desde la profundidad del ser, nace esa inclinación a encontrarse del hombre con la mujer. Es una inclinación natural que nace de lo profundo del ser, una relación interna. No es un contrato social externo, no es una conveniencia externa por ningún otro motivo, es una inclinación que nace de lo profundo de la interioridad del ser. Y donde los dos quedan ordenados el uno al otro con estos matices, diferentes características sexuales, porque uno es varón y otro es hembra, pero idéntica dignidad humana. Y esto va a manifestar la riqueza que atravesará toda la historia de la humanidad, que sigue vigente hasta el día de hoy porque se marca en la naturaleza. Y lo que Dios marca en la naturaleza, eso no es negociable para nada. Eso no es negociable para nada. O sea, la estructura del matrimonio tiene este fundamento, tiene ese punto de partida. Y esto pasará a la cultura, a las religiones, pasará a la política, pasará todo lo que ustedes quieran, pero la naturaleza ahí está. Es como la naturaleza de la planta. Sea, no podemos cambiar la estructura de las plantas. Las plantas requieren raíces, requieren un tallo, requieren las ramas, requieren los frutos, cuando son árboles frutales, o si no, simplemente muchísima hoja para poder dar buenas sombras, si son árboles simplemente si son para dar árboles con ese beneficio de la sombra, y tener esa función de interactuar con el medio ambiente para purificarlo. Eso es la naturaleza del árbol. Aquí está resumida rápidamente en esas líneas la naturaleza del matrimonio. Entonces, una inclinación interior, y que tiene que vivirse desde el interior del ser, y que donde es de un sexo al otro, pero esto es con diferentes características sexuales, y ahí está la riqueza del matrimonio, por eso es complementariedad, pero una idéntica dignidad humana. Eso constituye al matrimonio como parte integrante y central del sacramento de la creación. Toda esta dinámica de la creación que parte de crear, todo era caos, no existía simplemente nada. Y primer día, y segundo día, y tercer día, cuarto día, quinto día de la creación. Y todo este sacramento, por llamarlo así, de la creación, se concretiza con esta corona hermosísima de la creación del hombre, pero hombre y mujer. Repito y vuelvo a acentuar mucho esto, con características sexuales diferentes, con una idéntica dignidad humana. Dios le da entonces al hombre, a la mujer por amor. Dios le da al hombre una mujer por amor. Y igualmente y viceversa, le da a la mujer un hombre y se lo da por amor. Y eso corona la creación. Así la creación de la mujer no es para dividir el poder del hombre, porque eso sí pensaría, del hombre varón, para dividirlo. De, no, es porque es un proyecto de dos, es un proyecto de Dios, de dos. No es dividir un poder. Además, el poder no es exclusivo del hombre. Y así el matrimonio no es como se llegó a pensar una consecuencia tampoco del pecado, es que el matrimonio existía y por el pecado se descubrieron desnudos y vino una atracción sexual y entonces dio el matrimonio, entonces el matrimonio viene a ser como un mal necesario, o sea, no, igualmente son mitos que han recorrido la historia y que no se pueden pensar de esa manera. Las palabras del Génesis, además de expresar el inicio de la comunidad humana fundamental, que de ahí en adelante esa será la comunidad humana fundamental, será la célula de toda sociedad, como lo dicen los documentos de la Iglesia, además de ser esa célula inicial, original, ser la base de toda la comunidad humana, y que va de esa manera, digamos, a dar la continuidad a la obra de Dios, la creación de Dios. Además de todo eso, también expresa la iniciativa salvífica del Creador, quien elige desde la eternidad al hombre. Dios eligió desde la eternidad al hombre, eligió un proyecto del hombre, y este proyecto es en comunidad. Y teniendo como base esta comunidad fundamental, que es el matrimonio. Por eso Génesis
expresa todo este proyecto de Dios. Es un proyecto pensado de Dios desde siempre. Lo explicaría muy bien Juan Pablo II, en una conferencia en Madrid. Años más tarde se escribió el relato sacerdotal, el otro relato del Génesis, que es el Génesis 1. Primero se escribió Génesis 2, después se escribió Génesis 1. Aparecen en la Biblia, aparecen estructurados Génesis 1, Génesis 2, pero en orden de escritura fue primero Génesis 2 y después Génesis 1. Entonces, años más tarde se escribe el relato sacerdotal, que le llaman así, que es sobre la creación, que es Génesis 1, en el que al final, el sexto día, cuando Dios contenía a todos los seres vivientes, dijo Dios ahí, sexto día. Cuando había creado todos los vivientes, había creado los demás seres, ahí dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra. Entonces, primero lo anuncia, quiere que sea el dueño el administrador del universo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo lo quiero? Lo quiero a mi imagen y semejanza. Es decir, somos imagen de Dios y aquí radica la grandeza del ser humano. Aquí radica lo más alto de la dignidad del ser humano, que somos imagen y semejanza de Dios. Que somos personas como Dios es persona. Ahí está nuestra dignidad. Y eso no es negociable con nada. Pero además de que sea mi imagen y semejanza, por eso lo quiero bien, para que Él sea el que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra. Y entonces sí, ya Dios creó al hombre a imagen suya y reafirma, a imagen suya lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, anuncia la creación del hombre y esa creación resulta varón y hembra. Entonces la imagen y la semejanza con Dios es varón y hembra. La creación de la humanidad significa varón y hembra. El dominio sobre el mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, significa varón y hembra. Como ven, toda la riqueza y toda la grandeza del ser humano queda expresada desde un origen tan grande para el hombre como tan grande también para la mujer, que los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y dominadla. Señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1, 26, 28. Aquí toda la riqueza, lo que implica el ser humano, toda la riqueza en toda su dignidad, en toda su alteza, creado, repito, a imagen y semejanza de Dios. De aquí parte, cuando no entendemos esas partes esenciales de la creación, nuestra dignidad, nuestra tarea frente al mundo, y esa complementariedad originaria y rica, con toda la riqueza masculina y toda la riqueza femenina que implica esto, nunca se va a entender el matrimonio. Cuando el matrimonio versa sobre situaciones muy externas nada más, no sale desde esa profundidad de la creación como Dios la pone, el matrimonio siempre va a ser artificial, ¿eh? Y por eso el matrimonio de desecho, el matrimonio que puede ser descartado a la mujer o descartado al hombre, el matrimonio para un rato, o según nos vaya, no significa una profundidad, toda la riqueza que está encerrada ahí. No se vio de esa riqueza, se vio de lo externo. Y cuando no se descubre eso, repito, por el matrimonio simplemente de esa manera, es difícil que vayan a funcionar. Y sobre esta obra del último día, se dice expresamente, Dios dijo expresamente, vio lo que había hecho, vio que era muy bueno. Vio lo que había hecho, vio que era muy bueno lo que había hecho. Era una obra muy buena. Entonces expresa el encanto de Dios. Ahí en esa creación, a imagen y semejanza suya del ser humano, y que es hombre y mujer, Dios se recrea en eso, que dice, vio lo que había hecho, vio esa obra y vio que era muy buena. En ese relato no se remarca la diferencia de los sexos desde la corporeidad, pero sí remarca que son hombre y mujer, sino más bien desde el tema de la procreación de la descendencia. Por eso dice multiplicados, o sea, como que pone el acento en esa parte de la trascendencia, perdón, de la procreación. En lo posterior, en los relatos del Antiguo Testamento, el matrimonio aparece como un asunto que se da entre familias del novio y de la novia.
y casi no se le ponía mucho ese tema religioso, como que lo fundamental era un contrato de las familias y en eso estaba bien sentado el matrimonio. Eso no significaba quitar la riqueza, no significa quitar la riqueza, pero no simplemente hago esa observación, como que en la tradición bíblica te daban los esposorios, sanos esposorios, como que lo que se acentuaba no era tanto la parte religiosa, sino ese contrato entre familias, donde una familia se desprende de un hijo, otro se desprende de una hija, para que formen una familia, con toda la responsabilidad, con toda la riqueza, con todas las implicaciones de que son imágenes y semejanzas de Dios, con toda la riqueza de compartir la vida desde la dimensión, en su parte específica de mujer, es parte específica de hombre, toda esa es la riqueza. Nomás hago la observación de que era un contrato entre las familias que asume toda la riqueza que Dios ha querido, pero no se acentuaba tanto el tema religioso. A veces pedía la bendición de Dios, pero como que lo fuerte del matrimonio no era la bendición de Dios, sino la decisión de vivir juntos, reconociéndose esposo y esposa. Esa decisión lo más importante. Solamente en Tobías es donde aparece de alguna manera esa parte sagrada donde se pone oración y demás, y no se puede ir a mujer sin primero la bendición de Dios y demás. Pero en general no, ¿no? Hay algunas acentuaciones muy especiales. Por ejemplo, en tiempos de Abraham, en tiempos de Moisés, se encontraban matrimonios polígamos, es decir, donde el hombre puede tener dos mujeres o tres mujeres o más, inclusive hasta concubinas y demás, ¿no? Esa expresión, repito, se da mucho en el tiempo de Abraham, que es el fundador del pueblo de Israel, se da en Moisés, que es el tiempo de la liberación de Israel, son dos momentos especiales del caminar de la salvación, no es que se pide que el matrimonio sea polígamos, pero sí se dan eso de que puede haber un hombre con dos, tres mujeres y demás, ¿no? También en Israel, digo, a pesar de que se daba eso, en Israel parece que la exposición profética de la relación de Yahvé con Israel se trata de explicar bajo la imagen de un matrimonio, donde en ese usar el matrimonio para explicar la relación que Dios tiene con su pueblo, tiende esa explicación a acentuar el matrimonio monógamo, es decir, nada más de uno con una. Lo repito, a pesar de que en tiempos de Abraham, de Moisés, encontraron matrimonios polígamos, en Israel, la versión de los profetas de escoger el matrimonio como un signo de la unión de Dios con su pueblo, nos da a entender que lo que Dios prefiere es el matrimonio monógamo. Aún no importa que las cosas. Ahí tenemos profetas como Oseas, como Jeremías, como Isaías, quien copiara ahí los textos, Oseas 2:18, Jeremías 3:7 y siguientes, Isaías 51 y siguientes. Por poner algunos ejemplos, cómo los profetas hablan de una imagen del amor de Dios por su pueblo y toman el matrimonio como ejemplo de ese amor, pero acentuando más bien la imagen de un matrimonio monógamo, es decir, de uno con una. A pesar que, repito, había una costumbre en aquellos tiempos de polígamos. Vendrá más adelante la literatura sapiencial, es decir, los libros sapienciales dentro de la Biblia. La literatura sapiencial sí nos habla directamente del matrimonio monógamo. Ahí sí, Proverbios 5:18 siguientes, 2:4 siguientes, 31:10 siguientes, Eclesiástico 26:1 siguientes, Malaquías eh, 2:14. Y no se diga el cantar de los cantares, desde luego, no lo puse aquí, pero lo tienen que poner el cantar de los cantares. Ellos hablan, ya esta literatura ya habla de la importancia que tiene que el matrimonio sea solamente entre uno y una, acentuando ya ese amor personalizado que Dios quiere desde la creación. Ya en la época precristiana, es decir, ya muy cercana al cristianismo, la concepción monógama fue la norma de Israel. Sin embargo, el hombre tenía derecho a dar una carta de repudio a su mujer. Ya lo aclaría Cristo, porque eran duros de corazón, duros de cabeza. Cuando cuestionan a Cristo, ¿y por qué Moisés nos dio la opción de un acta de divorcio? Porque eran tercos. O sea, como dice Jesús, eso no es el proyecto de Dios, pero son tercos, y como son tercos, se pone una carta de repudio a su mujer.
de una manera, por dar una lectura muy abierta, antes que nos empleemos en los textos concretos, vamos a ver los textos principales de la Sagrada Escritura en torno al matrimonio, para ir examinando, repito, toda esta riqueza que está en el fondo de todo matrimonio y que es lo que realmente nos interesa en este curso, descubrir esa riqueza que a veces no conocemos y que a veces no se tiene conciencia de ella y por tanto no se explota esa riqueza del matrimonio como un espacio vital del ser humano y en nuestro caso también como espacio del creyente, que le da solidez a un proyecto de humanidad querido por Dios, le da proyecto que le da solidez a un proyecto de salvación traído en Cristo. Entonces la riqueza la vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar en el primer texto, Génesis 1, 26, 31. Génesis 2. Es el primer relato que aparece en la Biblia, aunque repito, se ha escrito primero el segundo, pero el segundo, capítulo 2, pero bueno, es el primer relato que aparece así en el orden como está la Biblia. Ahí podemos decir, encontramos todos los elementos esenciales para entender el ser del hombre en cuanto tal. ¿Qué implica ser humano? ¿Qué implica ser un ser humano? ¿Qué implica? En ese relato está toda la implicación del ser humano en cuanto tal. El hombre creado sobre la tierra al mismo tiempo que el mundo visible. El hombre creado sobre la tierra al mismo tiempo del mundo visible. Por eso Génesis es muy ilustrativo. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Es muy ilustrativo. Pues Dios crea una casa. Dios crea una casa, que es el mundo. Crea una casa. Y esta casa la corona donde el ser que él más quiere, que es el hombre. Y a este hombre que Dios pone en esta casa, Dios le ordena someter o administrar, dominar, llamar de un modo, pero son verbos muy fuertes, digamos, es administrar, servirse de lo creado, cultivar lo creado en la tierra. Por lo tanto, puesto por encima del resto de la creación. ¿Qué significa esto? Que no somos semejantes al mundo. Esto tiene un significado muy grande. No somos semejantes al mundo. Somos semejantes a Dios. Entonces, si es el ritmo de la creación, primer día, segundo día, ¿no? Sexto día, creó al hombre. Pues no es una criatura más, porque en esta fue creada a imagen y semejanza de Dios. Esta riqueza no la perdamos. Y que esta naturaleza que Dios nos ha creado, siendo imagen y semejanza de Dios, la sumamos siempre como una tarea especial. Yo soy imagen y semejanza de Dios, y eso me implica una tarea, actuar como tal, actuar como tal. Seamos realmente, actuemos como imagen y semejanza de Dios, es decir, como seres parecidos a Dios. El hombre pareciera creado dentro de un ritmo ordinario, primer día, segundo día, no, es algo totalmente diferente. No es el simple suceder natural. Dios pareciera que se detuvo tantito. Pareciera que se volvió hacia sí para tomar la decisión más importante. El primer día que haya luz y existió la luz, y que se divida la oscuridad y existió el sol y la oscuridad, y que haya aguas, las aguas de arriba y las aguas de abajo, y que vengan los animales y vayan a poblar la tierra, y que poblen las aguas, y que vengan las plantas y que den fruto, y así se fue creando todo. Y ese hablar de Dios se va dando la creación. Sexto día parece que se detiene, porque hasta habla en plural. Recuerden que quien crea es la Trinidad. Es el Espíritu de Dios que está, es el Padre que está con ese proyecto, es el Espíritu que está ahí, y es la palabra creadora que es Cristo después, que se encarna. Dice San Juan, prólogo, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, el logo se hizo carne, esa palabra creadora de Dios se hizo carne, estaba con Dios y era Dios. Es la Trinidad. Y parecía que la Trinidad se detuvo tantito, se detuvo tantito. Parece que voltea sobre sí misma y toma esta gran decisión. Y la gran decisión es, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. O sea, como hablar en plural la Trinidad. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y Dios nos creó. Así tomó pareciera esa decisión. Por lo tanto, el hombre bajo la faz de la tierra, pero no reducido al mundo, porque es hecho a imagen de Dios, no reducido al mundo,
Sí, en la tierra somos seres terrenales. Sí, en el tiempo somos seres en el tiempo. Poco reducidos a eso. Trascendemos a eso. Hechos a imagen y semejanza de Dios. En nuestra consistencia humana, en nuestro proyecto humano, no podemos negar estos elementos, ninguno. Ni que somos seres terrenales, ni que somos seres en el tiempo, no lo podemos negar. Muchísimo menos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra condición, es nuestra condición. Entonces somos carne, sí somos carne. Por tanto, entran aquí situaciones especiales, imagen de Dios y hecho carne, y además en el tiempo. Y esa verdad vale para el hombre y vale para la mujer. Desde aquí surgen las dimensiones del ser y del existir del ser humano. Somos imagen de Dios, pero también somos carne. Y de la carne nos coloca en el tiempo, coloca más de la tierra, tiempo y en el espacio. Y surgen esas dimensiones de su ser y de su existir. No podemos negar esto. Un matrimonio está sentado sobre esto, sobre dos seres que han sido creados a imagen y semejanza de Dios, dos seres que además de eso son carne también, están en el tiempo. Viene el segundo relato. Repito, cronológicamente es el primero, escribió primero, pero bueno, en el orden de la Biblia es el segundo que aparece. En Génesis encontramos para el hombre dos situaciones opuestas. Uno, la inocencia originaria. Eso está en el origen. Y por eso el hombre fue colocado en un paraíso, fue colocado en un paraíso. Ese paraíso que es el entorno de la casa de Dios, donde el hombre convive perfectamente con la naturaleza, convive con Dios, convive con los demás seres humanos. La inocencia original. Pero también en el mismo libro de Génesis aparece el pecado original. Entonces, hay dos situaciones en Génesis que se contraponen mucho, la inocencia original y el pecado original. Cada una de esas realidades influye interiormente en el conocimiento, en la conciencia, en las elecciones, en las decisiones y en todo lo que haga el ser humano. Porque nuestro origen es una inocencia original. Pero después tenemos un problema que nos friega muchísimo y que nos mata muchísimo. Es el tema del pecado original. Repito, son dos realidades que influyen interiormente en nuestro conocimiento, en nuestra conciencia, en nuestras elecciones, en todo lo que hacemos, y eso nos marca. Y un matrimonio tiene que ser consciente de esto, ser consciente de esto, de que somos un proyecto de Dios que nace de una inocencia original, pero que somos un proyecto de Dios interrumpido por el pecado, lastimado por el pecado, no destruido, no destruido. El matrimonio no fue destruido por el pecado. La naturaleza humana no fue destruida por el pecado, fue lastimada por el pecado. Pero sí influye eso interiormente en nuestro conocimiento, en nuestras decisiones, nuestra conciencia, nuestras elecciones, porque la regamos demasiado. Y la regamos demasiado porque vamos portando esta condición que no es tan fácil llevarla. Hay un elemento muy importante en Génesis 2 del tema del árbol. Y aquí que pongo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pueden comer de todos los árboles del jardín, menos de este árbol que está en el centro. Este árbol tiene un simbolismo importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque es un símbolo, es una expresión de la alianza con Dios. Es decir, yo le pertenezco a Dios, yo soy una criatura de Dios. Es una criatura de Dios. Yo soy una criatura de Dios con una capacidad enorme en mi razón, con una capacidad enorme en mi voluntad, en mis decisiones, en mis proyectos, una capacidad de administrar el mundo, de compartir la vida con la otra persona, sea varón o mujer, según la situación, según el caso de cada uno. Entonces puedo compartir la vida con ese complemento, que es algo fundamental y todo. Pero no soy autosuficiente. Pero no soy autosuficiente. Y esa es mi alianza con Dios. Señor, me has dado todo, 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 todo. Pero no debo perder un vínculo contigo. No debo perder el vínculo contigo, porque soy imagen y semejanza de Dios. No soy Dios, no soy Dios.
Y esa es la grandeza, el símbolo hermosísimo del árbol. ¿Por qué? Porque es la expresión de la alianza, es la expresión de esa pertenencia, de ese vínculo que debemos a Dios. Tristemente, eso se rompió en el corazón del hombre, porque al hombre le atrajo la propuesta de la serpiente. Lo que pasa es que si comes de ese árbol, te van a abrir los ojos. Conocerás el bien, conocerás la ciencia del bien y del mal, serás semejante a Dios. Y esto le pareció atractivo al hombre. Y ahí rompió esa alianza con Dios, se rompió esa alianza con Dios. Recordar que una de las claves importantísimas de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es siempre el tema de la alianza. Es un tema fundamental, eh, un tema importantísimo y esto desde luego que es primordial en todo este seguimiento y se rompió en el corazón del hombre. Por eso la expresión clave, no es bueno que el hombre esté solo. Esa es otra expresión clave, muy importante. Es clave no solo por preceder la decisión de crear a la mujer, quiero hacerle una ayuda como él, sino también porque la soledad originaria del hombre encierra un significado muy especial que también vamos a ver dentro de esa narración del libro del Génesis. Son dos elementos, son dos elementos que encierra Génesis 2, la inocencia originaria, el pecado original, como, y luego después ya eh, el hecho del árbol como símbolo, como expresión de la alianza con Dios, cómo se rompe en el corazón del hombre. Y esa expresión clave, no es bueno que el hombre esté solo. Porque, repito, todo esto es clave, no solo porque se va a crear a la mujer, sino porque esa soledad originaria del hombre encierra un significado muy especial. Este, no sé cómo vamos hasta ahorita, si le van agarrando más o menos el hilo o cómo vamos por ahí, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza. Primero, no sé si se está escuchando, porque afuera estoy hablando y me están escuchando, perdón. Sí, sí se escucha, padre. Perfecto. Es que alguien me hizo un mensaje que no se escuchaba, pero bueno, vamos ahí entonces. Sí se escucha, padre. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No. Todo bien. Muy bien. Entonces vamos en esta parte de planteamiento de Génesis. Yo sugeriría que el día de hoy dejemos aquí. Bueno, nomás se subrayo esta parte. Hay una vocación también dentro de Génesis, que es trabajar la tierra, porque viene someterla, dominarla. Eso está en el primer relato. Después Dios llevó ante el hombre todo para que le diera el nombre a todos los animales. Eso viene en Génesis 2. Eso significa esa tarea de dominar, de cultivar, de todo, ¿no? Por ahí el hombre experimenta esa soledad. Entonces, no me gustaría entrar en ese tema para no dejarlo así como a medias y expresar por qué es importante entonces la soledad, por qué es importante el hombre, por qué es importante ese vínculo que se van dando desde el origen. Y repito, de aquí parte toda la riqueza de la grandeza del matrimonio, para que de aquí daremos un salto a la creación de la mujer y entender entonces esa dimensión fundamental del matrimonio que es comunión de vida. Es comunión de vida y como comunión de vida, pues ahí tiene una explicación entonces por qué el hecho de experimentar el tema de la soledad. Entonces, así nomás repasando rápidamente, repito, estamos tomando ahorita nada más Génesis 1, Génesis 2, dos relatos. Primer, Génesis 1, que subraya especialmente el hombre creado en el tiempo, primer día, segundo día, tercer día, puesto en la tierra, pero creado a imagen y semejanza de Dios, donde está su dignidad y todo. Pero ahí en ese caso ya está presente varón, mujer, los dos imágenes y semejanza de Dios. Dios entra en sí mismo, hagamos al hombre, es decir, como naturaleza humana, hagamos el ser humano, vamos a llamarle así, el ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Y lo hizo hombre y mujer, ahí está ya. Y el segundo relato, bueno,
crea todo, pues toma tierra, forma al hombre, le infunde su hálito de vida, igualmente, no es bueno que el hombre sea solo. Y de ahí dará el brinco, y tiene un significado muy especial este tema, de experimentar la soledad, porque eso nos va a redimensionar la importancia, la grandeza de la vida humana en esa dimensión social, en esa dimensión comunitaria. Ahí le dejamos el día de hoy con esa parte y nos vemos dentro de 8 días, pero antes dígame si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios. Padre, estuvo muy claro. Gracias. Bien, gracias. ¿Alguien Muy más? bien, padre, gracias. Gracias. Todo muy bien. Todo muy claro. Bueno, entonces dentro de 8 días nos vemos. Saludos a quienes están conectados en otras redes, en Facebook, en YouTube. Y nos vemos dentro de 8 días a las 7:40 de la noche. ¿De acuerdo? Sí, Padre. Dios les bendiga. Sí, Y ojalá padre. que inviten pues, más matrimonios y inviten a sus hijos para que pues, vayan entendiendo lo que significa este proyecto de humanidad, querido por Dios. Bueno, ¿quién nos hace la oración final? ¿Alguien nos haga la oración final? ¿Nadie? ¿Ahí nos hace favor? ¿Yo le pido a alguien o qué? A ver, Reina, que nos haga favor de la oración final, que encienda su micrófono y que nos haga la oración final, Reina. ¿Ahí me escucha? Ahí estamos. Pues tu Ok. cámara no importa. Ajá, ok. Padre Santo, te damos gracias por este día, por este tema que nos está ayudando a los matrimonios a crecer en santidad, que es a lo que estamos llamados. Te damos gracias, bendito Dios. Entonces, adiós. Bien. Paco, ¿alguna indicación técnica? ¿Se queda grabado ahí, verdad, Paco? ¿Lo subes o...? Sí, padre, se queda grabado y lo subo a YouTube y a Spotify. Perfecto, muy bien, para compartirlo. Dale, pues, buenas noches, Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.